Buenos días, tardes, noches o madrugadas, queridos y queridas estudiantes. Recordarles que esto es Academia Pitagórica. Este es el curso de preparación a admisión UCR Unitec. Nuestro contacto es el 877-10966 para lo que necesiten. Y los profesores somos Clara Solís y Julio Navarro. Esta es nuestra clase de razonamiento verbal. Esta ya es nuestra semana 6 de 12. Entonces ya vamos por la mitad del curso. Y pues yo soy la profesora Clara Solís. Es un gusto tenerles por acá. Vamos a ir a nuestro primer ejercicio de esta clase. En este ejercicio, igual que siempre casi, ¿verdad? Recordarles que les aconsejo empezar por la primera parte, por la pregunta, luego el texto y después sí hacer un descarte y análisis de las opciones. En este caso nos dice que cuál es la idea implícita del texto. Recordemos lo de la idea implícita, ¿verdad? Que primero tiene que ser verdadero, ¿verdad? Si no, aún no lo tienen ahí apuntado, les aconsejo que lo apunten, ¿verdad? Que sea una idea verdadera según lo que dice el texto. Y luego que esté dicha con otras palabras. Entonces, ya en anteriores veces casi siempre vemos que la misma opción que es verdadera es la que es implícita, ¿verdad? Casi nunca hay dos opciones que podamos ver como verdaderas. Sin embargo, también vamos a meter esta vez un poco ya de ejercicios donde pueda haber varias, ¿verdad? Que se puedan ver o confundir como que sean verdaderas con el texto. Y ahí tendríamos que buscar, ¿verdad?, cuál es la más implícita. Este es uno de estos casos para que ustedes lo vayan realizando. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el texto. Dice, si todos los humanos tuvieran un completo recuerdo del pasado, un conocimiento del presente y una previsión del futuro, yo voy a parar aquí en esta coma para hacer un análisis de lo que me están diciendo, ¿verdad? Recuerden que si los textos se nos hacen muy largos, podemos ir haciendo pausas, resaltar las cosas más importantes, palabras más importantes, o explicándolo a nosotros mismos. En este caso, veo que me están hablando, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad? Vamos a poner aquí humanos y nos dice que todos, ¿verdad? No nos dice algunos o ninguno, sino que todos. Permítanme un momento. Ando como pegadilla a la garganta, cualquier cosa. Entonces dice que si tuviera un completo, aquí también un completo puede ser importante, ¿verdad? Que es como que lo mismo que habla de todo, de que sea algo completamente lleno, ¿verdad? Dice recuerdo del pasado, conocimiento del presente y una previsión del futuro. Yo me puedo quedar aquí con completo de lo que tengo en el pasado, del presente y del futuro, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver qué más nos dicen. Si los razonamientos, perdón, los razonamientos engañosos hábilmente expuestos por los mentirosos no podrían engañarnos del modo como lo hacen. Ahí puedo hacer la otra pausa, ¿verdad? Y ver que nos están hablando, ¿verdad? De que hay personas, ¿verdad? Que nos están hablando de estos mentirosos, ¿verdad? Que tienen ciertos razonamientos engañosos hábilmente expuestos, ¿verdad? Es como largo el concepto, ¿verdad? Y que si tuviéramos nosotros este dominio del completo, ¿verdad? De conocer nuestro pasado, presente y futuro, pues esos mentirosos, ¿verdad? Dicen, no, voy a resaltar ese no con otro color, no, no podrían engañarnos como lo hacen. Entonces, no podrían engañarnos. ¿Sí? Si ustedes ven, tienen hasta un sentido, lo podemos explicar, ¿verdad? Que si nosotros conociéramos todo el pasado, todo el presente y el futuro, las personas, otras, ¿verdad? Que quieran mentirnos, engañarnos hábilmente, ¿verdad? No podrían hacerlo porque nosotros ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Lo que pasó y todo. No nos podrían decir que, por ejemplo, ayer tal vez yo me perdí el partido o competencia de alguna atleta que a mí me gusta, por poner algo. Me lo perdí y entonces llega alguien y me dice, ah, sí, digamos que estamos jugando un partido de fútbol porque no sé mucho de deportes. Así, ayer el partido, nuestro equipo, ¿verdad? El favorito, digamos, ganó 2-0. Pues si usted no lo vio, tal vez usted le cree, ¿verdad? Porque usted no tiene ese conocimiento del pasado. Sin embargo, si yo conozco todo eso, yo voy a decirle, no, no, mentira. Más bien perdió a tanto, ¿verdad? Porque lo conocemos. Entonces, esto es lo que nos quiere decir el texto. Recuerden ustedes en el examen,
Pueden hacer las pausas donde ustedes lo necesiten, ese texto es suyo, lo pueden rayar, pueden resaltar lo que ustedes consideren importante, nada más que eso sí con un lápiz, ¿verdad? Porque no podemos llevar resaltadores, por eso yo utilizo mucho aquí rayitas y no resalto. A veces sí, podría ser el caso, ¿verdad? Pero trato de que sea más que todo así, ¿verdad? Para que nos vayamos acostumbrando. Entonces, ustedes pueden usar cosas como ustedes quieran, son sus hojas, no tienen alguien que revisárselo ni nada, para eso está la hoja lectora. Es lo único que no podemos rayar a nuestro antojo. Lo demás sí, entonces pueden pausar y pueden explicárselo a ustedes mismos lo que va diciéndome el ejercicio como yo lo voy haciendo en este caso. Entonces, para que ustedes, ¿verdad? Consideren eso, ¿verdad? También a la hora del examen. Entonces, bien, ya más o menos entendemos el texto. Sabemos que quieren una idea implícita. Entonces, yo voy a ir buscando primero cuáles de estos son, como decir, verdaderos, que es la primera parte. Acuérdense, primero buscar que sean verdaderos y luego vamos a buscar cuál tiene la idea más implícita, o sea, más dicha con otras palabras, más de una forma indirecta. La A me dice, los conocimientos del presente son falseados por los mentirosos. Y esta tiene una cierta verdad, pero como que le falta, ¿verdad? Porque dice que aquí hay sí razonamientos engañosos, hábilmente expuestos por los mentirosos, ¿verdad? Que no podrían, o sea, en un futuro, engañarlo como lo hacen. ¿Cómo lo hacen cuando? Ahora. Voy a subrayar ese con otro color. ¿Verdad? Aquí hablan de que en el futuro no podrían hacerlo como lo están haciendo ahora. Entonces ahí me habla, ¿verdad? Un asunto que podría ser o decirme, ¿verdad? Que esta A es verdadero, ¿verdad? Que los conocimientos del presente son falseados por los mentirosos. O sea, no se engañan. Este falseados, ¿verdad? Es como eso del engaño, ¿verdad? Entonces esta es más o menos correcta. A mi criterio le falta un poquito más de información, ¿verdad? Porque no es como decir, ¿verdad? Tal vez tanto que sea realmente en como los conocimientos del presente, porque como les hice el ejemplo puede ser del pasado, también no lo deja ahí como tanto, ¿verdad? Entonces podríamos guiarnos por este hacen en lo que sea lo del presente. Pero sí, ese falseado, ¿verdad? Queda un poco como escueto, muy cortito, porque si ustedes ven este falseado sería todo esto, razonamientos engañosos hábilmente expuestos, ¿verdad? Entonces como que le falta ahí un poquito más a esta. Podríamos decir que es verdadera, pero yo siento que le falta un poquito. Entonces le voy a poner una buena, pero le voy a poner un puntito. Como que yo siento que aquí le falta un poquito más explicarse. Vamos con la siguiente. Recuerden que estamos sacando nada más lo que es verdadero. Aún no estamos sacando lo de la idea implícita. Dice, conocer el pasado, el presente y el futuro nos permite razonar hábilmente. Esta no lo dice el texto, ¿verdad? Porque recordamos que, bueno, aquí lo que ocupamos saber es esta permite razonar, ¿verdad? Hábilmente. Pero los que razonan hábilmente, aquí quise razonamientos engañosos, hábilmente expuestos, son los mentirosos, no las personas, ¿verdad? Normales, aquí quise todos los humanos, ¿verdad? Entonces, no podríamos decir eso, ¿verdad? Los mentirosos no nos dice que ellos sí conozcan el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Sino que lo manejan a su antojo, por decirlo así. Entonces, esta verdad es falsa. La C me dice, las personas engañadas poseen conocimientos incompletos de la realidad. Y esto sí, ¿verdad? Las personas que se engañaron, ¿verdad? Tienen esos conocimientos incompletos, o sea, ellos no conocen el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Entonces, esta es verdadera e inclusive más acertada que esta, ¿verdad? Que le faltaba ahí como una partecilla. Ahora bien, vamos con la D. Dice, los mentirosos engañan sobre todo mediante razonamientos hábilmente expuestos. Aquí hay dos asuntos, ¿verdad? Dice sobre todo, ¿verdad? Y ahí no dice que sea sobre todo, ¿verdad? Que esa sea como la manera favorita o así, ¿verdad? Pero sí dice que lo hacen. Ahora bien, si yo puse esta tal vez como verdadera, aquí pasa lo otro. Esta puede tener, ¿verdad? Su parte de decir que sí es verdadera, aunque esté todo lo cambia un poquito, ¿verdad? Pero si yo lo omití y no la descarté aquí, tengo que descartarla porque esto es explícito. Si ustedes ven, eso está prácticamente escrito igual que como está escrito en el texto. Y yo busco que se diga de una manera indirecta. Si ustedes ven la A, también si aún tenían verdad la duda, eso también está casi que igualmente dicho como lo dice el texto y aún le falta como una parte más que lo que lo hace más negativa. Mientras que la C, que sería la opción correcta, está dicha con otras palabras. No solo es verdadera, sino que también está dicha con otras palabras. Aquí nos hablan, ¿verdad? De que si nosotros conociéramos todo, ¿verdad?
pues no nos engañarían. Pero aquí si las personas engañadas poseen conocimientos incompletos de la realidad, o sea, es lo contrario a lo que me están diciendo aquí. Aquí me dice qué pasaría si yo tuviera el conocimiento completo, pero ahí me está diciendo, o sea, si yo lo tuviera, ¿verdad? Aquí muy importante, si yo lo tuviera. Pero si yo no lo tengo, ¿qué es? ¿Qué es lo que yo tengo? Pues el conocimiento incompleto. Entonces, recordemos que si tienen alguna duda o así, que ya ese es un poco más dificilito, ¿verdad? Porque hemos estado viendo casos en los que casi siempre la verdadera verdad es la misma que la implícita. Aquí ya subimos un poco nuestro nivel porque ya vamos a mitad de curso y hay que ir subiendo todavía más nuestro nivel de aprendizaje. Entonces, si algo les costó con esta, ¿verdad? Que es un poco diferente, no duden en escribirme ahí en el número de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, perdón, tienen mi número. Vamos entonces a la siguiente. La 2, ¿verdad? Me pide, pues que ustedes lo pueden ir haciendo, pausarlo aquí, ir haciendo las preguntas, ¿verdad? Y luego ya ver las respuestas. Dice, en el contexto de la literatura hispanoamericana contemporánea, que seguramente es la que está en el textito, ¿cómo se presenta el paisaje en relación con el ser humano? ¿Okay? ¿Qué me interesa a mí? Paisaje en relación con el ser humano. Eso es lo que yo voy a ir a buscar en el texto. Ahora bien, subo al texto. Dice, en la literatura hispanoamericana de otro momento, aquí es muy importante que dice de otro momento, el decaimiento, que es muy importante, decaimiento del paisaje, que es el que nos estamos buscando, bueno, uno de los dos personajes que estamos buscando, ¿verdad? Paisaje y ser humano, se explica con la presentación del personaje. Aquí yo puedo pausar, ¿verdad? Si ustedes no habían resaltado estas cosas, pueden pausar aquí y ya buscar, ¿verdad? Qué resaltarlo. Pueden ir resaltando de una vez conforme ustedes vayan viendo que sea importante. Si no, lo pueden pausar aquí y luego ya devolverse a ver qué es importante y qué pueden resaltar. ¿Verdad? Si a ustedes les gusta resaltar, si ustedes no lo necesitan, no lo hagan, ¿verdad? Porque sería más rápido, ¿verdad? Si ya tienen así súper chispa eso y no necesitan resaltarlo. Dice, el tema que domina la literatura actual, aquí yo resalto actual, ¿verdad? Porque aquí me decía en otro momento, aquí me dice actual, ¿verdad? Es el ser humano. Entonces, según yo puedo analizar en el texto, ¿verdad? En un momento dado hubo un decaimiento del paisaje, ¿verdad? Como que ya no se usó tanto. Decaimiento es como que se cae, como que se deja de usar, ¿verdad? Mientras que me dice que en la literatura actual, ¿verdad? Lo que tenemos ahí, lo que nos funciona ahora es el ser humano. Entonces, si ustedes ven, teníamos antes como el paisaje, aunque ya estaba como decayendo, ¿verdad? Como que ya no lo estaba usando tanto, y pasó a usarse el ser humano, ¿verdad? En la literatura, ¿verdad? Según nos habla aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ir a ver, ¿verdad? La primera me dice que el paisaje ha sido desplazado y esto es correcto, ¿verdad? Porque antes era el paisaje y ahora es el ser humano. Vamos a ver si hay otra. Dice el paisaje ha sido transformado. Esta no, ¿verdad? Porque sería que yo tenga, no sé, un paisaje invernal y lo transforme en uno veranial, por decirlo. Pero sería el mismo, ¿verdad? Paisaje, nada más con una transformación. En este caso, él no se transformó, ¿verdad? Sino que él se decayó hasta un momento en el que ahora lo que aquí también podemos resaltar algo importante es esto que dice de lo que domina, hasta que el ser humano comenzó a dominar esos espacios, ¿verdad? A llegar ahí. Dice el paisaje ha sido sobrevalorado, de esto no nos dicen nada, ¿verdad? Que sea sobrevalorado. Y dice el paisaje ha desaparecido de la literatura. Esta tampoco podemos verla como verdadera. Y la opción es porque en ningún lado dice que ella realmente haya desaparecido. Dice que hubo un decaimiento, o sea, se dejó de usar un poco. Pero no dice que totalmente se haya ido, ¿verdad? Desaparecido. Aquí dice el tema que domina, ¿verdad? O sea, el que más se usa es el ser humano, pero tampoco dice que sea el único. Entonces, por eso la D también es falsa. Y la correcta sería entonces la A. Ha sido desplazado, cambiado, no sé, trasladado a otro lado, ¿verdad? Por el ser humano, que fue el que ocupó ese espacio. Recuerden que cualquier duda me dicen. Vamos a ir a la 3. La 3 es una cuestión bastante larga. Denme un momentito para tomar agua y agarrar aire para esto que tenemos que leer. Ok, ahora sí. Esto es un tema nuevo, por decirlo así, ¿verdad? Que tenemos textos tan largos. E inclusive tenemos dos textos. Tenemos dos textos y de ese texto nos van a pedir dos preguntas. En el examen pueden darnos dos textos y a veces nada más pedirnos una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, cuatro o cinco del mismo texto. El máximo tal vez unas cinco, así como poniéndole muchísimo, ¿verdad? ¿Cuál es lo normal, profe? ¿Qué es lo que más se ve? Que nos pongan textos así.
y nos pidan 3 preguntas, ¿verdad? Esas preguntas serían igual con base al texto. Arriba nos diría como a continuación se muestran los siguientes textos, ¿verdad? Pues le van a poner los textos y luego van a poner encima las preguntas, ¿verdad? Como las siguientes se contestan con base a los textos, ¿verdad? Entonces ellos le van a dar a ustedes igual la directriz para que no se asusten. Igualmente, si ustedes ven una pregunta, ¿verdad? Ustedes saben que es del texto anterior, ¿verdad? Como nosotras que hemos hecho, o sea, las otras no de este tipo, sino así normales, ¿verdad? Que nos dan un texto, una pregunta, un texto, una pregunta. Aquí nos dan 2, pero grandotes, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora con más razón? Y ahora como que podemos decir que cabe más aclarar o toma aún más sentido. Que yo les digo a ustedes que primero lean las preguntas, porque imagínense leer todas estas cosas sin saber qué es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Perdemos más tiempo. Entonces vamos a leer estas 2 preguntas para llevarnos una idea de qué es lo que nos van a pedir. Aquí me dice, ambos textos coinciden, muy importante ambos textos, ¿verdad? Yo tengo que tomar en cuenta los 2, ¿ok? Para la pregunta. Coinciden que la expansión de las lenguas es, ok, entonces ambos textos yo tengo que buscar que diga expansión de las lenguas o algo referente a ello, ¿verdad? No tiene que estar textualmente escrito así, ¿verdad? Ok, pues ya tenemos más o menos de qué buscar. Aquí dice de ambos textos. Esta otra también me dice ambos textos. Puede que salga una pregunta que diga nada más del texto 1 tal cosa, del texto 2 tal cosa. No siempre usan los 2 textos juntos, pero por lo menos alguna pregunta del grupo, lo más general es que digan que sí o algo que sea contrario, que en el texto 1 diga una cosa, pero en el texto 2 diga lo contrario, entonces nos van a poner a buscarlo, ¿verdad? Pero también ve como una comparativa entre ambos, ¿verdad? Y nos dicen, entonces ambos textos busco en la primera expansión de las lenguas y esta otra, la 4, me dice en ambos textos proponen que la lengua española se ocupa de, entonces yo en esta otra voy a buscar lengua española se ocupa de. En la primera voy a buscar lo que es la expansión de las lenguas y en la segunda pregunta voy a buscar lo que es la lengua española de qué se ocupa, de qué se ocupa la lengua española, ¿verdad? Yo tengo que buscar estas 2 cosas en los 2 textos, porque dice ambos textos. Tenemos que ya quedado claro qué es lo que tenemos que buscar. Parece que hay cositas ustedes me escriben, ¿verdad? Porque yo no los tengo ustedes aquí para que me digan de una vez. Entonces ustedes se escriban. Porque este tema puede ser un poco complicado, al igual que tal vez se les pudo haber hecho la primera que vimos, ¿verdad? Que ya sube un poco más el nivel, igualmente este sube un poco más el nivel, ¿verdad? No podemos quedarnos en el mismo nivel en el que iniciamos, ¿verdad? Hay que ir avanzando. Pero a veces ese avance, ¿verdad? Suele chocar o ser brusco para algunos. Algunos ya estaban esperando que hiciéramos ejercicios un poco más difíciles, ¿verdad? Entonces ahí, pues ahí vamos, ¿verdad? Ahí me pueden escribir como los que ya querían que fueran ejercicios más difíciles, profe, ya quería que avanzáramos más, ¿verdad? Me pueden escribir eso. Y los que están un poquito más pegados, no está mal tampoco, ¿verdad? Ahí vamos a ir agarrando el ritmo, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me pueden escribir o algún comentario, ¿verdad? Yo estoy ahí para leerles. Entonces vamos a ir a analizar los textos. A buscar expansión de las lenguas y lengua española se ocupa de ¿de qué se ocupa la lengua española? Y sobre la expansión de las lenguas. Okay, vamos a empezar por el texto 1. Cualquier cosa, si hago una pausa es como para tomar agua, porque aquí hablo mucho y hay que leer bastante. Entonces dice, no usemos la lengua para la guerra, y menos para la guerra de las lenguas, sino para la paz y sobre todo para la paz entre las lenguas. Yo puedo parar aquí, que hay un puntito, y analizar o resaltar lo que yo crea más importante. No es necesario, chicos, leer todo de corrido. No es necesario porque se nos puede hacer enredo. Yo puedo parar aquí y decir, ¿aquí qué me está hablando? Me está hablando de guerra y de paz, ¿verdad? Pero me dice que no lo use yo para la guerra, sino para la paz. Entonces yo puedo dejarme la primera parte que lo que a mí me habla es paz. Voy a resaltar entonces paz. Eso es lo que yo me voy a llevar de la primera parte. Ustedes pueden llevarse lo que ustedes crean importante. Acuérdense que tal vez aquí no nos habla mucho o nos va diciendo de una vez las respuestas de las preguntas, pero igual hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Dice, bueno, puedo resaltar paz de lenguas también. Si quieren resaltar aquí que está tan más fácil, que dice paz entre las lenguas. Si ustedes gustan, pueden haber resaltado esto. Voy a unirlo aquí y voy a borrar mi resaltado de encima. Este. Me voy a quedar con ese otro. Ok, entonces paz entre las lenguas. Me voy a quedar del primer texto. Dice, de la defensa de la lengua, de todas las lenguas sale su fortaleza.
aquí de todas las lenguas, yo podría tal vez decir que tal vez ahí me está hablando de expansión de las lenguas, tal vez sí, tal vez no, pero yo puedo quedarme ahí viendo a ver si acaso. Y se sale su fortaleza y en su cultivo literario y siempre progresivo se fundamenta su auge y su elástica y elegante vigencia. Yo paro aquí. Aquí yo podría ver que tal vez ya están empezando a introducir un poco tal vez lo que es de la expansión de las lenguas, porque dice aquí todas las lenguas, me habla de la fortaleza, ¿verdad? Y aquí se me habla también de su progresivo, ¿verdad? Me habla de auge, ¿verdad? Me habla tal vez de vigencia, ¿verdad? Son cosillas que me pueden ir dando, ¿verdad? Como una introducción tal vez a esto de lo que es la expansión de las lenguas e inclusive de lo que se ocupa, ¿verdad? Podemos decir que está diciendo que se ocupa ahí defensa de las lenguas, ¿verdad? Aunque aún no habla de que sea puramente la lengua española, ¿verdad? Entonces, yo lo podría ver como una introducción a ambas cosas, a lo de la expansión y a lo de la lengua española, introduciendo lo de las lenguas como tal. Sigamos. Dice, sacudámonos falsos pudores que nos dificultan ver claro. Os recuerdo a los americanos que habláis el español. Ah, ok, aquí ya me habla de español, ¿verdad? Que esta es la lengua, perdón, común de todos, ni más ni menos que vuestra ni al revés. Ahí hablan, ¿verdad? Como muy el voceo. Y que todos queramos o aún sin quererlo, somos por la lengua que hablamos y escribimos, hispanos o hispánicos o ibéricos, iberos, perdón, o ibéricos. Aquí voy a parar, aquí se nos hizo un poco largo esta. Entonces pueden haberlo parado algo, ¿verdad? Aquí ya sí está hablando de la lengua española, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ir viendo más o menos como de qué se ocupa, ¿verdad? Que podemos ir dándonos una idea, ¿verdad? Yo creo que está hablando como de algo fraternal, ¿verdad? Aquí dice que es nuestra, ¿verdad? Voy a poder saltar esto. Pues nuestra aquí. Que todo ni más ni menos nuestra, que somos, ¿verdad? Aquí hay como sentimientos de unidad. La lengua que hablamos, escribimos, ok, que todos somos eso. Voy a resaltar nada más esas dos cosas. Dice, y bajo cualquiera de ambos dobles gentilicios, o sea, hispanos, hispánicos, íberos, ibéricos, caben también los portugueses y los brasileños, porque ni España ni Iberia quieren ni quisieron decir nunca España, que es la entidad mucho más moderna, sino que señalaron siempre la entera península ibérica, esto es España y Portugal. Yo puedo parar aquí. Aquí si ustedes ven, me están diciendo que España es algo moderno, ¿verdad? Voy a resaltar eso. España es mucho más moderna. Antes, y que dice aquí que por eso une a los portugueses, ahí no se resaltó, resáltese, portugueses y brasileños, ¿verdad? Porque dice que ni España ni Iberia, ¿verdad? Nunca fueron España, sino que son más modernos y que siempre fue la península ibérica. Dice que eso es que España y Portugal. Que aquí vamos viendo lo de la lengua española, ¿verdad? Que dice como que se unen y esto, ¿verdad? Y que pues es como parte también, ¿verdad? De lo de Portugal, ¿verdad? Tiene como un origen, ¿verdad? Y tal vez propio. Dice los hispanohablantes. Por fortuna para nosotros somos el arqueotipo del antirracismo, puesto que nuestro denominador común es la cultura y no el color de piel. Eso es de Cela 1997. Y aquí yo puedo resaltar, ¿verdad? Que me está hablando que los hispanohablantes, ¿verdad? Que son los de que hablan español o castellano y también los que hablan portugués. Dice entonces, somos el arquetipo del racismo, ¿verdad? Puesto que nuestro denominador común es la cultura y no el color de piel. Pues aquí sigue hablando, ¿verdad? Mucho de esa unión, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Que también ahí puede ser mucho lo que se está hablando de expansión de las lenguas, ¿verdad? Porque tiene como un inicio en común, ¿verdad? Y también lo de la lengua española, de qué se ocupa, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver también parte de eso, ¿verdad? Que nos preguntan. Ahí como en parte hay que ver después las opciones y ver cuál es la que más se une a lo que estamos hablando. Y tomando en cuenta los dos textos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un análisis, ¿verdad? De nuestro primer texto. Podemos resumir que habla de paz, que habla de los hispanohablantes, que habla de antirracismo, de unión, de cultura. Creo que eso podemos resaltarlo. Ustedes verán que les gustaría resaltar más o si tienen algunas cosas que más bien. Creo que aquí resalté muchas cosas que están de más, ¿verdad? Que se pudo haber resaltado menos y no dejar tan rayado el texto.
Entonces eso depende de cada quien, ¿verdad? Vamos con el texto 2. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. Ok, aquí es muy importante, imperio de las palabras. A mí eso me habla a esto que sea expansión de las lenguas, ¿verdad? Que dice aquí también grande ese poder, ¿verdad? Dice, no es cierto, bueno, aquí ya, si ustedes ven aquí hay un punto, entonces yo hice la pausita, ¿verdad? Si ustedes quieren la pueden hacer aquí, la pueden hacer más antes, más después, ¿verdad? Eso queda a su criterio donde ustedes se sientan cómodos. Dice, no es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Aquí yo voy a resaltar que las está potenciando. ¿Qué cosa? La imagen. Porque la imagen las está potenciando. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Aquí voy a poner la otra pausa. Aquí si ustedes ven también hice una pausa en estos dos puntos, ¿verdad? Lo voy a subrayar ahí. Eso ya depende de ustedes, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a subrayar, veis aquí dice que tiene mucho alcance, autoridad y albedrío. Y que lo relacionan con Babel, que es donde no sé muy bien no cosas de la Biblia, pero creo que es como que ellos empezaron a hablar en otras lenguas y creo que es como una forma de decir que ahí se crearon las lenguas. Les digo, no sé mucho de cuestiones bíblicas, no sé si es realmente de aquí, pero parece que hay algo así como en la Biblia, no sé si estoy equivocada. Okay. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Que las palabras, ¿verdad? Que si ustedes ven aquí me sigue hablando como de expansión de lenguas, ¿verdad? Dice entonces, vamos, palabras inventadas, maltratadas y sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad, habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos, gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. Voy a parar aquí. O sea, aquí nos están hablando, ¿verdad? De cómo eso va creciendo, ¿verdad? Y se va utilizando en muchos aspectos, ¿verdad? Lo de las palabras, cómo las inventan, las maltratan, ¿verdad? O hasta las sacralizadas, ¿verdad? Que es como que hacen un sacrificio, ¿verdad? Y habla de, ¿verdad? De varias partes en las que esto se usan, ¿verdad? Las palabras. Dice, no, el gran derrochado en el silencio, que podemos también, a esos como muy filosóficos, si ustedes quieren meterse aquí en este no, el gran derrochado del silencio. Dice, las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Todo eso es muy filosófico, esta parte que está aquí. No quiero hacerlo como muy grande, pero si ustedes se ponen a pensar, ¿verdad? Tiene ahí su filosofía, ¿verdad? Yo podría resaltar aquí, ¿verdad? Que ahora, bueno, aquí desde tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas. A ver, dice que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. ¿Verdad? Aquí también sigue hablando, ¿verdad? De esta expansión de las lenguas. Tal vez aquí se toma más en este texto que en el primero, ¿verdad? Dice entonces, vamos con la siguiente parte. Los idiomas se dispertan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. Aquí seguimos hablando de esa misma expansión, ¿verdad? Voy a ponerle aquí, idiomas se dispersan, sueltos, mezclan, confunden y lenguaje global. Voy con la siguiente parte, dice la lengua española, aquí ya volvemos a lo de la lengua española, ¿verdad? Que él estaba esta otra de la 4. La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande. Uy, ahí nos hablan de eso, de que se ocupa como más directamente, ¿verdad? Igual aquí nos hablaban un poco, ¿verdad? En esta parte, que también podemos decir que se ocupa, ¿verdad? Esas cosas que decía el antirracismo, la cultura, unión, ¿verdad? Todas esas cosas ahí venía un poco, ¿verdad? Dice la lengua española, entonces tiene que prepararse para un oficio grande, en ese porvenir sin fronteras. Voy a hacer la pausa aquí. Me voy a quedar aquí que está hablando con la lengua española, ¿verdad? Me dice oficio y me dice que tiene que ver con el porvenir sin fronteras, que es lo que ellos están hablando, ¿verdad? Que las lenguas cada vez se mezclan, se confunden. Entonces hay mucho aquí, ¿verdad? Cosas sí, ellos lo ven como algo en lo que no va a haber como fronteras, ¿verdad? Que tal vez no puedo decir, ¿verdad? Que sí sea lo que ellos quieren decir, habría que leer todo el texto, ¿verdad? Completo y no solamente un párrafo. Pero parece que ellos están viendo como que vamos a ir a tal vez una sola lengua, porque es el lenguaje global, ¿verdad? Entonces como que al final va a haber tal vez una sola lengua. Me da a entender, ¿verdad? Un poco estos textos. Vamos, sigamos, es un derecho histórico.
bueno, estos mismos, de estos lenguajes, de este porvenir de la lengua, ¿verdad? Sin fronteras, ¿verdad? Ya se ha visto que hay lenguas que se han mezclado, que algunas han dominado otras, se han extinto, ¿verdad? Entonces esto del hecho histórico también, ¿verdad? Es importante, está hablando de lo que ya ha pasado. Dice, no por su prepotencia económica como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa y su vasta, perdón, ahí no había una I, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión en un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Eso es de García, 1997. Que si ustedes ven aquí, dice que no va a ser tal vez que pase esto del lenguaje global o de las fronteras por algo económico, ¿verdad? Sino dice por su vitalidad, la dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, rapidez, fuerza, expansión, ¿verdad? Sino por determinadas cosas, ¿verdad? Entonces aquí sigue hablando, ¿verdad? Como de esta parte. Yo lo veo como un agregado a esto mismo del porvenir sin fronteras. Entonces no voy a subrayar nada, ¿verdad? Sino que aquí diciendo más o menos cómo puede pasar eso, ¿verdad? Lo del porvenir sin fronteras. Ok. Espero que más o menos se haya entendido lo de los textos. Puede ser un poco largo de analizar. Por eso ya les he dicho que traten de durar máximo 2 minutos por pregunta. Preguntas más cortas, tratar de durar menos para que nos queden minutos para cuando hay cosas así largas, ¿verdad? Que se nos toma el tiempo de leer y de analizar. Entonces vamos a ver entonces cada una ya de las preguntas. Denme un momento para tomar agua porque ya estoy bien cansada de leer tanto. Ok, vamos entonces. Dice la 3 entonces que buscábamos de ambos textos lo de la expansión de las lenguas. La primera me dice que es un fenómeno inevitable. Y a mí me parece que todo lo que va diciendo en el texto realmente sí me lleva a eso. Si ustedes ven, dice que es algo histórico, habla mucho de qué va a pasar, del lenguaje global, ¿verdad? Entonces, como que sí, de ese porvenir sin fronteras, ¿verdad? Entonces sí se ve mucho esta expansión de la lengua, es como es algo que va a pasar. En ningún lado dice como que hay algo que lo pueda parar o así, sino que todo es va a avanzar, se va a lograr, esto es lo que va a traer. Entonces a mí me parece que esta puede ser correcta. Vamos a ver las demás. Dice, un encuentro contraproducente. No me parece que el texto me hable de esto, ¿verdad? Sino que más bien todo va como con un sentido, con una lógica. Dice la 3, una imposición de la globalización. Esa tampoco no hablan de que sea algo como impuesto por la globalización, sino que todo va como fluyendo. No me habla en ninguna parte, o al menos yo no lo siento así, no sé ustedes, de que en alguna parte nos digan que se impone, que utiliza así, y creo que esto se queda muy marcado en esto de no por superpotencia económica, ¿verdad? Que me queda mucho de este otro lado, ¿verdad? Del segundo texto. Entonces me parece que no es nada impuesto, sino que simplemente es como un río, ¿verdad? Que va ahí y que va a pasar, ¿verdad? Me suena mucho esto del fenómeno inevitable, porque es como la corriente de un río. La 4 me dice un suceso antinatural de la lengua, eso tampoco, porque inclusive nos habla, ¿verdad?, de que ya ha pasado anteriormente. Aquí dice es un hecho histórico, ¿verdad? Pues no me parece que sea algo antinatural y como les digo, me parece que los textos van mucho hacia eso de que va fluyendo, ¿verdad? Entonces ahí también, ¿verdad? Esta parte también el texto 1 que decía lo de progresivo, ¿verdad? Lo del auge, ¿verdad? Y que se mantiene en vigencia, ¿verdad? De las lenguas, me parece, ¿verdad? Que hace que todo vaya muy fluido. Dice la 5, una secuela de la era de la información. De hecho, no nos hablan, creo yo, no me acuerdo y parece que no, esto de la era de la información. Entonces nos quedamos con la 1 como correcta. Vamos a la 4, que era buscar igual en ambos textos lo de la lengua española, de qué se ocupa, ¿verdad? Dice que la propone la lengua española se ocupa de, pues teníamos lo de la lengua española, ¿verdad? Hablaba mucho esto del antirracismo, ¿verdad? Vamos a ver, aquí también igual iba hablando la lengua española, ¿verdad? Que tenía que prepararse, que su oficio era ese porvenir sin fronteras, ¿verdad? Entonces a mí me siguen hablando ambos textos como de una unión, ¿verdad? Una unión entre las cosas, ¿verdad? En esta nos habla como una unión en el pasado y cómo es actualmente, podría decirse, ¿verdad? O actualmente cuando se hizo el texto, ¿verdad? Cuando se está poniendo. Y en esta nos habla, ¿verdad? Ya más hacia miras del futuro, ¿verdad? Entonces vamos a ver cada una. Dice la primera, ¿verdad? Sería de qué se ocupa esta lengua española. Dice de elaborar una nueva normativa para sus hablantes. No me parece que se hable de una normativa, ¿verdad? No. Parece que va muy propio, más bien como por la unión, como les decía. La 2 dice beneficiar a miles de hispanohablantes del mundo. Tampoco me habla de beneficiar.
La 3 dice intercambiar palabras con otros idiomas. En ningún lado habla como de que se vayan a intercambiar puramente la lengua española. ¿Verdad? Aquí estamos ocupados de qué se ocupa la lengua española. Y ahí habla tal vez sí como de mezclarse con otros y todo, pero como todas las lenguas en general, no puramente se centra en la española. Entonces, si no hay otra mejor a esta, digamos que esta podría tener algo de razón. Pero si hay una mejor, yo descartaría esta. Voy a quitarla porque me parece que más adelante puede haber una mejor. Si no la hay, podríamos volver a esas tres, ¿verdad? Pero no me parece que se centre puramente en la lengua española. La 4 me dice prepararse para el cambio sociolingüístico. Y esta sí me parece que es verdad, más que todo por lo del texto 2 que dice esto de que tiene el oficio grande de lo que es ese porvenir sin fronteras, ¿verdad? Entonces es ese cambio sociolingüístico donde las comunidades se van a unir, que eso sea lo social, ¿verdad? Y juntos con ellos las lenguas. Entonces me parece que la lengua española también tiene que apegarse a eso, me parece que esta es la correcta. Tampoco podríamos decir que, ay, pero tal vez eso no viene en el texto 1, así, tal vez no tanto, porque igual viene hablando, ¿verdad? De que eso ya ha ido pasando, ¿verdad? Con lo que decía la península ibérica, ¿verdad? Que aquí también sí que es un hecho histórico en el que podría remontarse a este primer texto, que habla de la península ibérica y cómo esto se separó en dos partes, ¿verdad? Como antes eran uno, pero aún así los hispanohablantes seguimos viéndonos a todos como latinos, ¿verdad? Ahí no lo dice, ahí lo habla hispanohablantes, ¿verdad? Pero si ustedes han visto, nosotros nos vemos a todos como latinos. Y no decimos como, los de allá, y quítense, ¿verdad? No, sino que son muchos países y todos los vemos como una misma raza. No importa si en un lado son más blancos, si en otros son más morenos. Que de hecho muchos países tienen igual su población blanca y su población más morena o negra. Entonces me parece a mí que la 4 es la más acertada. La 5 me dice ganarle la partida a los medios tecnológicos. Esto tampoco me parece que se esté hablando en los textos. Entonces me quedo con la 4. Acuérdense que si hay dudas, me pueden escribir. Voy a tomar agua otra vez porque aquí hay que hablar mucho en estos textos. Estoy tratando que nos quede lo más claro posible, que a veces es algo que cuesta mucho en textos tan grandes porque hay que ir muy despacito. Les aconsejo mucho eso de parar, como les dice ahí la línea, de subrayar y todo, y de obviamente primero ver las preguntas antes de ir a los textos, para irnos con una idea de qué quieren de nosotros. Ok, vamos a la siguiente. Bueno, si ustedes quieren, también podrían haber visto las respuestas. Yo no me llevo las respuestas porque ya es como mucho en mi mente. Prefiero hacerme un resumen, perdón, de ambos textos y ya ir a las respuestas o supuestas respuestas que nos dan. Vamos entonces a la siguiente. La siguiente es la 5. Me buscan de mí más bien, o de ustedes, un resumen, ¿verdad? De cómo pueden definirse los países industrializados. Entonces el texto seguramente van a hablar de esos países industrializados y cómo yo podría definirles, cómo puedo resumir eso y buscar una definición, ¿verdad? Para definir a esos países industrializados. Entonces me dice, el enorme aumento de la producción de los últimos años ha transformado a los países industrializados. Okay, entonces teníamos países industrializados en un inicio, ¿verdad? Pero dice que han ido aumentando su producción, ¿verdad? Han ido aumentando su producción los países industrializados. Okay, aquí muy importante que nos quede claro que ya ellos eran industrializados, ¿verdad? Según parece, ¿verdad? Porque se han transformado los países industrializados, ¿verdad? No dice que ha hecho que ciertos países se hagan industrializados porque hubo un aumento de producción, ¿verdad? Sino que ellos ya eran industrializados y aumentó su producción. Entonces dice, por lo cual en ellos un número creciente de personas puede comprar cada vez más cosas y de más variado tipo. Entonces, si hay más industria, más personas dice que pueden comprar. Entonces voy a poner aquí, por el número creciente de personas puede comprar, voy a ponerle más. Puede comprar más cosas, más variado. Entonces vamos a ver. Dice la A, ¿cómo podemos definir a esos países, verdad? Que está creciendo su producción, que más gente compra. Dice como regiones de fuerte industrialización. Esto tiene su parte verdadera y su parte ahí como más o menos. Porque ya eran ellos industrializados y no me está hablando como también como tanto como regiones, sino como países. Entonces, siento que esta como que tiene su verdad, pero se queda como un poco corta. Entonces voy a ponerle ahí como más o menos. Como que le falta esta, no sé, centrarse más, especificarse más a qué es lo que yo quiere llegar. Dice la otra, como mercados de la tecnología, te podemos decir que tal vez tecnología e industria van de la mano, pero no me lo dice el texto, ¿verdad? Eso sí, usar mis conocimientos previos.
Dice como territorios de alto consumo. Y esta me parece que sí es una manera en la que podemos definirlo, porque esos países, ¿verdad? Que están industrializados, ¿verdad? Dice que hay un número de personas crecientes que pueden, ¿verdad? Comprar esas cosas, que ellos pueden hacerlo. Entonces podría ser un territorio de alto consumo. Ahí también está ahí como más o menos, ¿verdad? Por este puede de aquí, ¿verdad? O sea, puede que lo hagan, puede que no, ¿verdad? Pero si ustedes ven el texto, se va guiando como a de que ellos crecen y se centran bastante en que van a comprar más cosas y que va a ser más variado. O sea, me parece que el texto sí quiere llevarme a esta. Sin embargo, no está del todo bien redactado, ¿verdad? Pero me voy a ir por esta más que por esta. Y la D dice como sociedades prósperas. Aquí sí, pues no nos habla de prosperidad como tal en el texto, porque para algunos la industrialización puede que no sea algo próspero, sino más bien algo dañino, algo contaminante, ¿verdad? Entonces eso depende de lo que cada sociedad considere. Entonces me quedaría con la C. Okay. Vamos con la siguiente. Pero sí, es que está tal vez entre la C y la A, porque la A también como que le falta, pero la C también como que no está muy bien redactada esta parte del puede. Entonces, para que ustedes también sepan que después van a aparecer cosillas así, ¿verdad? En los exámenes. Vamos con la 6 y última, que es de colocar las palabritas en los espacios, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cuál calza mejor. Dice, Prometeo era un, acuérdense que aquí se puede usar un poco de lógica, el enunciado dice ahí que lo hagan con sentido lógico, nada más que aquí yo no puse el enunciado, porque el enunciado venía arriba y eran varias. Ok, dice, Prometeo era un semidios que sentía una gran, voy a poner aquí la de la primera, ¿verdad? Devoción y amistad por los hombres, me suena bien ahí, hasta el momento bien, voy a ponerle ahí que devoción suena bien. Ok, ahora dicen, hurtando de la diosa Atenea, o sea, robando, de la diosa Atenea la sabiduría, entregó al hombre la lógica. Sí, me suena bien, ¿verdad? Que si ella es la diosa de la sabiduría, podría tener la lógica, ¿verdad? Para que él se lo dé a los hombres. Muy bien. Enseguida robó el fuego del altar de Nefesto y se lo regaló al hombre, que comenzó a calentarse, a vivir y a crear con el fuego. Prometeo tomó al género humano bajo su protección y le enseñó todo lo que sabía. Okay, estas tres a mí me suenan muy bien. Vamos con las demás a ver qué sale. Bueno, esto es de mitos y leyendas, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Dice, Prometeo era un semidios que sentía una gran piedad y amistad por los hombres. Más o menos, no me suena mucho, ¿verdad? Que piedad y amistad vayan de la mano. Hurtando de la diosa Atenea la sabiduría, entregó al hombre la cautela. Bueno, tal vez uno puede tener como cautela si es sabio, ¿verdad? Pero depende, ¿verdad? También a mí me suena como más raro. Esta no se ve bien que sea una buena, ni esa tampoco. Estas son buenas. Okay. Enseguida robó el fuego del altar de Hefesto y se lo regaló al hombre, que empezó a calentarse, a vivir y a crear con el fuego. Prometeo tomó al género humano bajo su padrinazgo y le enseñó todo lo que sabía. Padrinazgo sí, ¿verdad? Que los vio como un padre. Digamos que esta podría ser. Sin embargo, suena raro, pues está ahí. Entonces voy a poner una buena y un más o menos. Me voy quedando con la primera, me suena mal la primera. Vamos con la siguiente. Prometeo era un semidios que sentía una gran fe y amistad por los hombres. Raro, ¿verdad? Que sentía como una real, decía así, una gran fe. Me suena raro a mí, la verdad. Dice entonces, hurtando de la diosa tenía la sabiduría, entregó al hombre la razón. Es así, ¿verdad? La razón sí. Me parece que es algo bastante que podría servir, sacárselo a la diosa de la sabiduría. Enseguida robó el fuego del altar de Nefesto y se lo regaló al hombre, que empezó a calentarse, a vivir y a criar con el fuego. Prometeo tomó al género humano bajo su influencia y le enseñó todo lo que sabía. Influencia como que sí, pero como que suena raro. Le voy a poner así que es como verdadera, pero como a la vez suena raro. O sea, a la hora de ponerlo ahí. Entonces me sigo yendo por la 1. Voy con la 4. Dice, Prometeo era un semidios que sentía una gran veneración y amistad por los hombres. Puede ser veneración. Veneración es muy similar a devoción. Vamos hurtando de la diosa Atenea la sabiduría. Entregó al hombre la habilidad. Habilidad no siempre tiene que ver con sabiduría. A mí me quedé como que más o menos, la verdad.
Dice, ¿dónde quedé? Enseguida robó el fuego del altar de Hefesto y se lo regaló al hombre, que empezó a calentarse, a vivir y a crear con el fuego. Prometeo tomó al género humano bajo su tutela y le enseñó todo lo que sabía. Tutela, sí. Aquí el asunto entonces está entre esta habilidad, ¿verdad? Que habilidad no siempre es como con sabiduría, porque uno puede tener habilidad, no sé, para otras cosas que no requieran tanto como la sabiduría. ¿Qué les puedo decir? Inclusive habilidad para el engaño. Puede que no sea tal vez lo más sabio, engañar, ¿verdad? Todo depende. Habilidad en los deportes, ¿verdad? Que puede que tenga o no que ver con la sabiduría. Entonces yo me voy quedando con la uno. No hay mucha diferencia entre la 4 y la uno. Pero me voy quedando con la uno porque lógica me suena más a que le he sacado la sabiduría que la habilidad. Vamos con la 5. Dice, Prometeo era un semidios que sentía una gran admiración y amistad por los hombres. ¿Ok? Admiración, sí, me suena. Hurtando de la diosa Atenea la sabiduría, entregó al hombre la insensatez. No, ¿verdad? Si uno saca sabiduría no va a dar insensatez, ¿verdad? Enseguida robó el juego del altar de Nefesto y se lo regaló al hombre, que empezó a calentarse, a vivir y a quedar con el juego. Prometeo tomó al género humano bajo su defensa y le enseñó todo lo que sabía. Esta como que tomó al género humano bajo su defensa, como que sí, pero como que suena raro, ¿verdad? Entonces yo me quedaría con la 1. Así que la más acertada. Entonces, chicos y chicas, recuerden que si tienen alguna duda, me escriben, ¿verdad? Que estoy para ustedes. Y que pues ahí vamos también subiendo de nivel y viendo más ejercicios y más temas. Eso sería todo por la clase número 6 para el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Que les vaya súper bien y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.